Buenos días, nuevamente a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Aquellos que vieron el mensaje de la semana pasada, vamos a continuar, quedamos en continuación, alcanzamos nada más a ver el versículo 2 de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Somos de Faith Orthodox Baptist Church, que predicamos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Predicar la palabra de Dios, la Biblia. Nos basamos completamente en la Biblia. Es un templo, es una iglesia que está ubicada en el sur de San Antonio, ¿verdad? Es Byron, ¿qué? 1623, Byron, ¿verdad? El sur de San Antonio. Tenemos servicios regulares antes de la pandemia, eran de 10 a 12, ahorita estamos nada más de 11 a 12 del día, en la mañana. En la tarde teníamos servicio, ahorita no los tenemos, pero lo vamos a restablecer. Deseando que se encuentre bien, el Señor me lo bendiga y vamos a continuar esta enseñanza que está en el libro de Santiago, que es la paciencia, fe y paciencia. Fue el título principal. Vimos el versículo 2 al 5. Leímos al 5 nada más. Vamos a tratar de alargar un poco para poder avanzar, porque este versículo 2 en sí es muy amplio y tiene mucha buena enseñanza. Toda la palabra de Dios tiene buena enseñanza y esta mañana vamos a continuar con esa enseñanza. Vamos a ponerle por título Beneficio de las pruebas. ¿Por qué? Porque es el título que es más aceptable en estos momentos. No predicamos otra cosa, no pedimos nada a cambio, simplemente le gusta aprender más de la palabra de Dios, le pedimos que escuche, si le convence, si le atrae, si cree que es cierto, pues depende de usted. Nadie está obligado a creer y nadie está obligado a oír. Simplemente es la palabra de Dios. Si quiere aprender un poco más de la Biblia, estamos dispuestos a seguir adelante. Esta mañana tenemos el gusto de poder estar nuevamente en el templo para traer este mensaje. Le damos gracias a Dios por ello. Leímos en el libro de Santiago del 2 al 5, al 7, perdón, al 7, y vimos el primer punto, el 2. Dice la palabra de Dios en el 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no os aire o no dude, y le será dado. El 6: pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de un lado para otro. Y el 7: no piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Complementar el 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? Entonces, permítame hacer una oración de manera que pongamos las cosas en manos del Señor, ¿verdad? Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos este día, Señor, por permitirnos estar nuevamente en tu casa de oración, predicando, hablando, estudiando, enseñando y aprendiendo de tu palabra, Señor. Bendice tu palabra, bendice a aquellos que con gusto oyen y aceptan, lo entienden y lo aplican a sus vidas. Te pido por mis hermanos que obres en sus vidas, en sus cuerpos, en sus necesidades. Te pedimos que en estos momentos tomes control de mi ser, de mi mente, de mi cuerpo, de mi boca, de mi lengua, de mis emociones, de mis sentimientos, Señor. Que todo sea para darte a ti honra y gloria. Dirígeme con tu Espíritu Santo y habla a los demás de esa manera. Redarguye con tu Espíritu Santo. Obra, enternece corazones, de manera que podamos asimilar, entender aquello que nos estás diciendo. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de sus pecados. Amén. Bien, es una mañana muy nublada esta mañana, pero vamos a tratar de avanzar. Esta enseñanza en sí tiene muchos versículos. No podemos ir a todos, vamos a ver, tienen de 30 a 40 versículos. O sea, la secuencia de la palabra de Dios. Este simple versículo de 3, el número 3 dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. La prueba
Es algo que Dios permite, no que Dios nos pruebe. Dios permite que seamos pasados por ella, sea en enfermedad, sea en necesidad o sea en riquezas. Porque a veces nomás tomamos lo bueno, las pruebas buenas. ¿Por qué en riquezas? Porque de esa manera Dios prueba el corazón. Por eso dice, hay un versículo que dice en la palabra de Dios, de la abundancia de tu corazón, habla tu boca, ¿verdad? Donde está tu corazón, ahí está el tesoro. O está en Mateo, no recuerdo exactamente los versículos dónde, pero es bíblico. En esta manera, por eso, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Y repito, no nomás en enfermedades, en tribulaciones, también en riquezas, en bendiciones. Porque muchas veces pedimos y Dios nos da, recibimos la bendición y nos quedamos con ella y nos olvidamos del que bendice y nos vamos con la bendición, ¿verdad? Es por eso esta enseñanza, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. La paciencia es una virtud que Dios tiene en sí mismo, ¿verdad? Porque en su paciencia ha pasado por alto todos nuestros pecados pasados, ¿verdad? ¿De quién? ¿De quiénes? De toda la humanidad. Pero en sí, de aquellos que aceptan la palabra de Dios como estatuto, como mandamiento, como ordenanza. Todo lo que está en la Biblia es mandamiento, es promesa, pero tiene en sí una definición. El aceptar a Cristo como nuestro único y vasto Salvador es la principal enseñanza de la palabra de Dios. Para poder entender las cosas espirituales necesitamos estar en espíritu. Dice en 1 Corintios, ¿qué? 4:2, me parece. Y le voy a pedir a ver si que lo busque, ¿verdad? Porque es necesario que se estudie todo bajo la guía del Espíritu Santo. De otra manera no podemos entender nada, ¿verdad? Ahorita vemos qué es lo que... 1 Corintios 4:2. ¿Qué dice? Dice, más ahora se requiere de los dispensadores que No. cada uno sea hallado fiel. No, es otro 4, no lo tengo muy... Nunca traigo nada apuntado de lo que digo así porque traigo muchos versículos, hago muchos apuntes y a la hora de que vengo a enseñar, el Señor me enseña a mí con su palabra. Entonces tengo que darnos la tarea de buscarlo. ¿Lo tienes? Porque es menester que lo que se entienda espiritual, lo espiritual se entienda espiritualmente. La verdad son versículos que hemos leído, lo hemos visto, pero unos se me quedan y otros no. ¿No tienes tu teléfono ahí? Se debe de entender espiritualmente, dice. O sea, son cosas que tenemos que entender que vienen en la palabra de Dios. No son ideas mías, no son pensamientos ni escrituras mías, ¿verdad? Están en la Biblia, es por eso que insisto que se lea en la Biblia, ¿verdad? No porque lo sepa, no me sé todos los versículos. Hay unos que me los sé de memoria, hay otros que no. Hay otros que me llegan a la memoria, pero la cita no la tengo en sí muy clara. 2:14. 2:14, algo era con 2 y 14 y 4, ¿verdad? 1 Corintios 2:14, ¿cómo dice? Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Se han de examinar espiritualmente, porque el hombre natural, dice, no, en otra versión de la Biblia dice el hombre natural, el hombre, aquí dice el hombre animal. ¿Por qué? Porque mientras no tengamos a Cristo Jesús y su Espíritu Santo guiándonos y intercediendo por nosotros, seguimos en un estado ignorante, que no entendemos. ¿Qué es el fin de esta enseñanza? Precisamente conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Déjame tratar de conocimiento. Podemos definirlo en muchas maneras. Mente, inteligencia, prudencia, sabiduría, entendimiento, conocimiento, ¿verdad? Todas estas cosas podemos entenderlas espiritualmente, las cosas de Dios, nada más y nada menos que con su Espíritu Santo. Pues deben de entenderse espiritualmente, porque al hombre natural o al hombre animal
son locura. ¿Cómo crees eso? ¿Cómo puede ser que creas tú eso? Bien, pues algo que tenemos que entender, que la palabra de Dios nos enseña, que aunque no tengas estudio, que aunque seas un hombre cualquiera, con el simple hecho de poner tu fe y creerle a Dios que envió a su Hijo, Jesucristo, y creer en Jesucristo, se te abre el entendimiento espiritual, sabiduría, sensatez. Comienzas a entender. Hay personas que dicen que son muy inteligentes, sí, ciertamente que sí, pero les gana el poder de las riquezas. Y un hombre muy entendido en este tiempo dijo algo que me pareció muy interesante, que dice que las riquezas, el poder de las riquezas, el poder enloquece al sabio y al tonto lo vuelve loco, el poder de las riquezas. Y es una verdad, cuando alguien que no tiene conocimiento están constantemente pensando en lo material y se olvidan de lo espiritual. ¿Por qué? Porque están en un estado de ignorancia o animal, como dice la palabra de Dios. El hombre natural. ¿Qué es el hombre? No el hombre nada más. Cuando la palabra de Dios dice hombre, se refiere a la humanidad en general. El ser humano está empecinado en buscar riquezas. Es por eso que nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, o sensatez, o inteligencia. Si sabemos que las cosas vienen de Dios, porque Dios lo permite, no que Dios nos pruebe, Dios permite que pasemos por pruebas para que desarrollemos la paciencia de ser cristianos. Porque el mismo Señor nos deja ver que Él mismo fue aborrecido. Ahí en Mateo 10:22, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, éste será salvo. El que soportare hasta el fin, éste será salvo. No que la salvación se pierda, no que no seamos salvos, porque ese versículo se está refiriendo a los tiempos de la tribulación, pero nos deja una gran enseñanza. Todo aquel que cree en su nombre será aborrecido, así como él fue aborrecido. ¿Cuáles son las pruebas? Precisamente las pruebas que pasaron los profetas, los apóstoles, persecución, necesidades, inclusive hasta la muerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que somos pasados, probados, porque somos forjados, y ya lo hemos estudiado, a la imagen de su Hijo. ¿Quién lo dice? La Biblia. En Romanos 8:29 encontramos que dice la palabra de Dios que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Bueno, ¿y quién es la imagen de Cristo? Hebreos 1:3. Vamos a ver quién es la imagen de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué estamos siendo transformados en esa manera? Adelante. Ve si no trae los versículos, se los doy de repente nada más. Hebreos 1:3 dice la palabra de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Es la imagen y la sustancia. Gracias, mija. ¿De quién? Del Padre. Entonces nosotros estamos siendo transformados, renaciendo de nuevo al tener a Cristo en nuestro corazón. Por eso en las Escrituras, en los Evangelios, en Mateo, le dijo el Señor a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Pero la ignorancia del hombre le hizo preguntar a Nicodemo, siendo un maestro estudiado, ¿qué acaso puede entrar al vientre de mi madre nuevamente y nacer de nuevo? Porque no lo entendía. Por eso lo espiritual se tiene que discernir o entender espiritualmente. ¿Y cómo desarrollar lo espiritual? Buscando lo espiritual. Dios no es un ser humano. Dios no es humano. Dios hizo la humanidad, pero Dios es espíritu. ¿Dónde lo dice en Hebreos? Dios es espíritu. No tengo el versículo. Pero si está en Hebreos, si está en 1 de Pedro también, que Dios es espíritu consumidor. Pero no es hombre, no es semejante a hombre, para que dice la palabra de Dios, dice un versículo, no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. No es humano. Él hizo la humanidad, ciertamente. Es creador de la humanidad.
pero Él no es humano, no es un hombre. Él es divino, Él es santo, Él es todopoderoso. Es por eso que tenemos que entender que Él preparó el camino para que nosotros tengamos la paciencia y el entendimiento de que estamos siendo forjados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para cuando venga el Señor no nos falte nada, estemos completos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo y Dios está trabajando, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice Filipenses capítulo 1, versículo 6? Veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos perfeccionará, ¿cómo? Perfeccionará hasta el día. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? En su segunda venida. Pero antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, que ponga en pie la tierra, su iglesia, su cuerpo, que es la iglesia, va a ser ¿qué? Levantada. Además que con paciencia, tranquilos, sabiendo que todo esto no es nada comparado, como dice la palabra de Dios, con el gran peso de gloria que hemos de recibir en la venida. Y todos esos versículos ya los vimos en la semana pasada, ¿verdad? Dice 2 Corintios 4 diciendo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que tenemos la bendición y debemos esperar pacientemente con fe la venida de nuestro Señor Jesús, el arrebatamiento de su iglesia. ¿De qué se trata todo esto? Que debemos aprender también lo espiritual. Lo terrenal tiene un fin. 60, 80, 90, 100 y se acabó. Pero lo espiritual es eterno. Es por eso que debemos estar aprendiendo cada día más la palabra de Dios. Para poder entender lo que dice el versículo 3, sabiendo, o sea, ya entendidos, que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Pacientemente esperen en Jehová. Hay un salmo que lo dice de esa manera, ¿verdad? Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia perfecta a su hora, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en él alguna cosa. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cada persona está completa. Cada persona que cree y busca a Cristo Jesús como su único Salvador, creyéndole al Padre que envió a su Hijo para que creamos en su Hijo, a fin de que podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? De la condenación. Lo he dicho y lo repito, no es para que nos volvamos ricos, no es para que no nos hagamos viejos, no es para que no nos enfermemos, es para que el alma que está dentro de este cuerpo, que somos nosotros dentro de este cuerpo, no vaya al tormento eterno. ¿A dónde? Al lago de fuego, porque aún el infierno será echado al lago de fuego, según Apocalipsis, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que Dios nos advierte y nos dice, ten cuidado, porque esto tiene un propósito y un fin, pero no es para todos. Aunque es para todos, pues no todos vienen a salvación. Por eso hay un versículo que dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? No es que Dios escoja a uno y a otro no, sino que toda la humanidad ha sido seleccionada para salvación y vida eterna. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Yo creo que es un versículo que ya no sabemos. Juan 3:16, ¿qué nos dice? Es un versículo que es muy estudiado, lo conocemos mucho y hasta nos lo sabemos de memoria, pero debemos tomarle la importancia que debe tener ese versículo en la vida del creyente y para el creyente. ¿Qué es lo que dice? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que tenga vida eterna. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, creerle al Padre que envió a su Hijo y arrepentirnos de corazón y buscar la guianza del Espíritu Santo. Sin una aceptación verdadera en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, porque se debe primero entender de qué se trata. Como todo,
Cuando vamos a la escuela, los primeros años vamos a ¿qué? A aprender a leer. Y aprendemos a leer, luego a escribir. Y luego aprendemos las matemáticas. Así es aquí también. Para poder entender lo espiritual, necesitamos renacer de nuevo. ¿Y cómo lo hacemos? Por eso hay un versículo en la Biblia que dice, tanto en Hebreos como en el Antiguo Testamento, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo de la Meriba, algo así, donde endurecieron su corazón el pueblo, ¿verdad? No, si Dios nos está hablando, tenemos que poner atención, porque algo nos está diciendo. Dice 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿En quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso dice el 3, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. El 4 nos amplía más, dice, más tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar alguna cosa. ¿Para cuándo? Para la venida del Señor. Cada cosa tiene un propósito, cada cosa de Dios un propósito divino, un propósito espiritual. Aún en esto, estando en este mundo, debemos entender que el Espíritu de Dios obra en gran manera en aquellos que buscan a Dios, creyendo que existe a Dios, dice Hebreos. Creyéndole a Dios, creyendo en Cristo Jesús, arrepintiéndome de corazón de todas mis maldades pasadas, todo aquello que hice mal, me arrepiento de corazón, porque hay quienes nomás las emociones y los sentimientos les ganan y no llegan a ningún lado. Por eso hay muchos, aquellos que andan como chapulines de iglesia en iglesia, porque no tienen una definición constante de que somos hijos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, que no penséis, el 7, pues el tal hombre y el 8 que recibirá ninguna cosa del Señor, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque no estamos convencidos de la palabra de Dios. No hemos dejado que el Espíritu Santo obre completamente en nuestras vidas, de manera que le pueda decir a Dios, aquí estoy, haz con mi vida lo que quieras, como dice Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? Es algo muy importante que debemos entender, ¿verdad? Y dice, os ruego, ¿por qué? Por la misericordia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Gracias, amigo. Que presentéis, en otras palabras, parafraseando el versículo, cuando estás vivo, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, dice, para que le sirvas a Dios. ¿Y cuál es el primer gran mandamiento? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo, con todo, con todo, con todo. Con todo tú, con todo yo. A Él todo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando las cosas de Dios comienzan a aclararse en nuestra mente, comenzamos a hacernos un lado, comenzamos a hacernos para atrás. Cuando dice el Señor, esfuérzate, Josué 1:8, y sé valiente. ¿Por qué? Porque en este mundo te aborrecerán, como me aborrecieron a mí, siendo yo, dijo el Señor. ¿Qué no harán contigo? En ningún lado dice, vas a gozarla, vas a pasarla muy bien, vas a ser millonario. Pues ya lo dije, un hombre que oí muy sabio que dice que al hombre inteligente las riquezas lo vuelve tonto y al tonto lo vuelve loco. Y andan queriendo comprar voluntades y porque soy yo, porque lo digo yo y lo sigo diciendo, sin darse cuenta que Gálatas 6:7 dice, no es raíz. Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Verdad? Y eso es para todos, para el que está hablando y para todo que predica la palabra de Dios también está incluido ahí. No puede decir yo no porque soy el ungido de Jehová, como dicen algunos. Yo soy apóstol de Cristo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Tienes a Cristo en tu corazón o tienes la riqueza en tu corazón? ¿Por qué predica la palabra de Dios? ¿Para riqueza o para salvación de los demás? Esa pregunta debe estar en los pastores, en los predicadores, en los maestros.
Voy buscando la riqueza, la ganancia, voy buscando las almas para el reino celestial. Ahí es donde debe basarse el verdadero llamamiento de Dios. No es lo que me da, sino lo que ya me dio. No es lo que va a hacer, sino lo que ya hizo en la cruz del Señor. Eso produce en mí un sentimiento de arrepentimiento y es lo que debe producir en cualquier ser humano con inteligencia. Debemos buscar las cosas de Dios. Todo el Salmo 119 habla de la palabra de Dios. Juan, el Evangelio, habla de Cristo completamente. ¿Por qué no lo leemos? ¿Por qué no lo estudiamos? Y pues si lo estudiamos y lo leemos y lo sabemos, ¿por qué no lo predicamos? Hay un versículo en la Biblia que dice que es pecado, le es pecado al que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Qué pasa? Que debemos tener conciencia nosotros mismos, porque cada uno vamos a dar cuenta al Señor. Que dice porque usamos los versículos muy convenientemente, a veces muy a modo para el pastor. Dice el Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero no, lo importante es esto, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos aquí, que han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, pero no gimiendo, porque en esto no es útil. ¿Qué le va a pasar a los pastores? Vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta de las almas que nos rodean en este mundo. No nomás es el templo, no nomás son 4 paredes. Es afuera del templo donde se debe hacer la obra. Si en tu iglesia ya hay salvos, que se pongan a trabajar. Para ver si es cierto que hay salvación en ellos. Mucha gente desea hacerlo y no puede hacerlo porque tienen incapacidades físicas de salud o lo que sea, tienen el porqué. Pero la mayoría tienen la posibilidad de decirle a otros, ¿sabes qué? Dios te ama. Busca a Cristo para poder entender, porque somos probados, porque Dios no nos va a dar fiesta, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, volviendo a los versículos, en 1 de Pedro 1:13, ¿qué me dice, amiga? Dice la palabra de Dios. Adelante. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestros entendimientos ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os será presentada cuando Jesucristo os sea manifestado. Gracias, amiga. Cuando venga el Señor Jesús, los lomos de vuestro entendimiento, de entender, no nomás de emociones y sentimientos. Claro que tienen algún valor las emociones y los sentimientos, pero se debe entender con la mente. Ser sabio, prudente con las cosas de Dios. ¿Por qué? Es que yo le pido a Dios, mira, te digo una cosa. Hebreos 12:6-7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Lo tienes, amiga, el versículo 8? Si vamos poniendo atención a lo que dice la palabra de Dios, veamos. Hebreos 12:8. Dice la palabra de Dios, mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos partícipes, luego sois bastardos y no hijos. Luego qué feo, yo no lo dije, ahí está escrito en la palabra de Dios. Luego sois bastardos. ¿Qué es un bastardo? Un hijo ilegítimo fuera del matrimonio. ¿Verdad? No tiene derecho a nada. Pero cuando somos hijos legítimos de Dios, nos disciplina, nos azota y nos disciplina. Pero no nos gusta. Queremos la bendición, pero no queremos la corrección. Por eso muchas personas aborrecen a los padres. No digo quién, no juzgo a nadie. Es un hecho, una realidad. Porque ¿qué dicen a veces los hijos? ¡Ay, esta señora que no se calla! ¡Ay, este hombre que nomás está ahí metiéndose en lo que no! ¿Qué dice de la palabra de Dios acerca de los que son sus hijos? ¿Los qué? Los azota y los disciplina. No que los va a andar golpeando como perilla de... Por eso dice la palabra de Dios, y es una advertencia para los padres en Proverbios. Instruye al niño en su camino. Y al niño, no ya cuando son adolescentes,
jóvenes ya no se puede, porque ya comienzan a tener sus propias decisiones y arriba de los 12 años, cada uno es responsable de sus actos. Aunque aquí dicen que a los 18 o 21, la Biblia me dice que a los 12 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos da la sabiduría y permite que pasemos por pruebas. ¿Para qué? Para que vayan siendo moldeados y debemos no de renegar. ¿Por qué Dios permite que pase? ¿Qué hiciste para que estés pasando por esa prueba? Gózate porque Dios te está probando, te está moldeando. Es que eres hijo de Dios. No eres cualquier cosa. Pero no es para que te quedes en este mundo reinando como muchos quieren. Algún día todo pasará. Estas leves tribulaciones terminarán. Y vamos a ver el gran peso de gloria que recibiremos cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, cuando veamos al Padre. Entonces vamos a ver qué era el propósito de ser enseñados bajo la palabra de Dios. Ya vimos lo que dice Romanos 8:29, ¿verdad? Porque al que antes conoció también los predestinó para que fueren hechos conforme a la imagen de Dios Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? Ya vimos Filipenses 1:6, el que comenzó la obra en vosotros, la terminará. ¿Qué nos detiene? La desesperación. No tenemos Dios. ¿Qué dice el Señor? Clama a mí y yo te responderé. Y ya con el entendimiento que tienes que yo soy Dios, te voy a declarar cosas que tú no conoces. Jeremías 3:33. Te voy a enseñar cosas que tú ni sabes que existen. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios está esperando que tengamos esa paciencia y esa firmeza y esa fidelidad para con Él. No para el pastor, no para aquellos que dicen, yo soy el ungido de Jehová, yo soy el profeta de Cristo. Ah, sí, yo soy siervo del Señor. Y con mucho gozo lo digo. De ejemplo, dicen, ¿tienes que tener trajes de marca? No, yo me pongo lo que... Porque me acuerdo que Juan el Bautista se vestía con piel de camello, andaba vestido con ropas. No nos vamos a vestir así ahora, pero tampoco no exageremos que es que tengo que, porque soy hijo del rey, tengo que vestirme como príncipe. Mira tú. ¿Y las almas? Bien, gracias. Esa es una cosa que debemos entender, que vamos a dar cuentas un día. Vamos a ver qué dice el versículo 4. Mantenga la paciencia perfecta a su hora, para que seáis perfectos y cabales sin faltar alguna cosa. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5:23, ¿qué nos dice? 1 Tesalonicenses 5:23. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué y qué? ¿Espíritu qué? ¿Cuerpo? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, ¿sean qué? Perfectos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos estar atentos? Pues el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para la venida del Señor. ¿Podemos estar desesperados en las situaciones que pasamos? Pues el que no tiene Dios se desespera. El que sabe en qué está basado su fe y su fidelidad, está confiado, sabiendo que detrás de la tormenta viene la calma. Que el que está ahí está dándonos fuerza. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. No en mis fuerzas, sino en Cristo que me fortalece. Y cada día, cada instante de nuestra vida, cada palpitar de nuestro corazón, cada vez que respiramos debemos decir gloria a Dios. Como dijo Job, el libro de Job dijo, cuando su esposa, no tengo el versículo, pero está en el libro de Job, pueden leerlo. Le dice la mujer, reniega de tu Dios y muérete. Y le contestó Job, ¿qué? ¿No más en las buenas? No, en las buenas y en las malas. Gloria a Dios. En las buenas y en las pruebas, gloria a Dios. En riquezas o en enfermedades o en pobrezas, gloria a Dios. Pero cuando somos ricos o tenemos un poquito de más, se nos olvida quién nos lo dio. Lo pasamos por alto.
Es que el pastor, no vengan a ver al pastor, o no vayan a su iglesia a ver al pastor o al predicador. Vayan a escuchar la palabra de Dios, que eso los hará sabios y salvos. Aprendamos cada día más de la palabra de Dios, porque es difícil. Miren, podemos decir que ¿quién nos ayuda? Fíjense desde dónde está la oración. Colosenses 4:12, la petición para aquellos, para los cristianos. Muchas veces no ponemos atención a lo que la Biblia nos dice, y nos dice que desde antes alguien está rogando por nosotros. ¿Colosenses qué? 4:12. Dice la palabra de Dios, os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solicito por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. A que seas firmes. ¿Quién está orando? No lo sabemos, no lo conocimos, ¿verdad? Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Siempre, esto es de otra versión, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y en Juan 17:20, ¿qué es lo que nos dice? Alguien más oró por nosotros. Alguien muy importante, el principal de todos. Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Exacto, dice la otra versión, más no ruego a las Américas, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la palabra de ellos, o sea, el testimonio de ellos, ¿verdad? Y hemos visto que está el testimonio de quién, de los apóstoles, en la palabra de Dios. Vemos a Pedro, vemos a Juan, dando un testimonio, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Entender lo que Jesús le dijo a Pedro cuando fue pedido para ser zarandeado por Satanás. ¿Qué le dijo? Pero no te preocupes, ya he orado por ti. Así nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. En Efesios 4, no recuerdo el versículo, no voy a echar mentiras. Parece que es 4:12 o algo así. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Es la armadura de, me parece, no estoy muy seguro. Es que me llegan a la mente nada más, ¿verdad? Efesios 6:12. ¿Qué dice? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Contra malicias espirituales. Gracias, Miguel. ¿Qué es el propósito de esta enseñanza? El saber, en estos versículos, en el 6:12 de Efesios, vemos que la lucha no es contra mi hermano, contra un familiar, con un ser humano, sino contra huestes espirituales que dominan este mundo. Pero debemos tomar en cuenta que la palabra de Dios nos dice que el principal, mayormente, Jesucristo, hizo una oración por los que habían de creer en Él, por la palabra de los apóstoles. Tenemos la oración de Cristo, por eso recordé el versículo donde le dice a Pedro el Señor, ay Pedro, que dijo Pedro, yo pongo ay Pedro, no sabes que me han pedido, Satanás te ha pedido para darte una zarandeada, pero no te preocupes, yo ya he orado por ti, ¿verdad? Y disculpen las trabadas que me doy, pero es lo que dice la palabra de Dios. Ya Jesucristo oró por nosotros, ya estamos bajo el cuidado del Espíritu Santo de Dios. Ahora dijo, yo me voy, pero voy a enviarles el Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios toma cuidado de nosotros, de su pueblo, de sus hijos. Porque el Señor ya vino, ya estuvo con nosotros, pero está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Dónde lo dice que intercede por cada uno de nosotros? Yo creo que a veces la sabe de memoria. ¿Dónde lo dice, mija? Tampoco, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo... A ver, sí se lo sabe. A ver, mija.
¿Cómo sabemos que está intercediendo por nosotros? Bueno, Primera de Juan 2:2 es... Él es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los de nuestro... fuerte. La primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Muchas las veces pensamos, gracias amiga, que hemos pecado y hemos pecado más allá. Y sí hay pecados de muerte. Sí dice la palabra de Dios que sí. Aquellos que blasfeman el Espíritu Santo no son perdonados ni en este siglo ni en el venidero, dice. Son pecados de muerte. Pero déjame hacerle una aclaración. ¿Qué es el arrepentimiento? Dejar lo que estábamos haciendo y voltearnos 360 grados. No me acuerdo, 380, 360 grados. O sea, una vuelta completa y regresar al Señor. ¿Verdad? Eso es lo que es arrepentirse. Estoy haciendo lo malo, reconozco que estoy haciendo lo malo, me arrepiento de todo corazón, me quito de aquí y voy a Cristo. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que Dios está en control de todo si nosotros lo dejamos, si nosotros lo admitimos. Por eso dice allí en Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es clamar? Orar, pedirle, suplicarle, humillarme delante de Él, reconocer que yo solo no puedo. Es que yo he pecado mucho y mire, si Dios me cambió a mí, lo puede cambiar a usted. A mí no me sacó de un monasterio. Yo no vengo de familia cristiana, pero Dios tuvo misericordia un día y me sacó. ¿Qué le podría decir? Mi testimonio no me gusta darlo muy claramente porque no es muy bonito, me avergüenzo de mi pasado. Me arrepiento completamente. Y si Dios me perdonó a mí, déjame platicarle algo. En la Biblia aparece Moisés, ¿verdad? Antes de que Moisés fuera usado por el Señor, ¿qué hizo? Mató a un egipcio. David el rey, que es el varón como el corazón de Dios, ¿qué hizo? Adúltero, asesino. Y lo vamos a juzgar nosotros. No nos toca. Está ahí para que entendamos que cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios perdona nuestras maldades. Y ya no las ve. Se olvida de ellas. Nosotros a veces somos los que no nos perdonamos, porque pensamos y no cambiamos. Una cosa que es bien difícil para el ser humano en general cambiar son las costumbres. Mal hablado, malviviente, borracho, fumador, drogadicto. Todo eso Dios lo perdona, Dios lo sana. Pero si nos disponemos, si nosotros queremos que Dios nos force a sanarnos de nuestros vicios, de nuestras costumbres, no lo va a hacer porque nosotros no nos disponemos, porque el Señor nos dice, aquí está la guía de tu vida. No. La Biblia dice muchas cosas, a mí no me interesa. Yo voy a hacer lo que yo quiera, que al cabo Diosito me cuida. Diosito no es Diosito, es Dios. ¿Y cuál Dios? ¿El de este siglo? El verdadero Dios. Tenemos que tener cuidado con las cosas de Dios porque no es fácil. Si Dios perdona asesinar, si Dios perdona al asesino arrepentido, si Dios perdona al adúltero arrepentido, de veras puede perdonar a cualquiera. Pero hay un pecado que es blasfemar al Espíritu Santo. Ese no lo perdona. Tenemos que ser conscientes de que aquí nos está diciendo se tiene que tener el Espíritu Santo para entender las cosas espirituales. ¿Qué estás haciendo? Yo puedo con mi dinero, sí, pero déjame decirte que hubo un rey en la Biblia que fue a humillarse delante de Dios para pedir lo que él necesitaba. ¿Y qué necesitaba? Dice el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándale a Dios, el cual da a todos en abundantemente, no se aire o no dude, y le será dado. ¿Qué demandar qué? Sabiduría. Pero no dudando, sino creyendo que Dios es galardonador de lo que le gustan según Hebreos. ¿Qué dice en 1 Reyes 3:9? ¿Quién fue ese rey? ¿Quién fue ese hombre? Un ser humano creado por Dios, pero entendido, en ese tiempo entendido. ¿Sí lo tienes, amiga, o lo leo yo? Como quieras.
Primera de Reyes 3:9. Dice la palabra de Dios, da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? ¿Quién fue este rey? Salomón, ¿verdad? Pidió que sabiduría. Y vino a ser el hombre más sabio del mundo. Y aún así, falló. ¿Dios se molesta porque fallamos? No. Él está ahí para que nos arrepintamos. Él sabe que fallamos. A Él no le sorprende que fallemos. Porque allá en Génesis capítulo 6 dice la palabra de Dios que dijo, Dios no contenderá más con el hombre, porque ciertamente Él es carne. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios sabe de qué estamos hechos, que estamos expuestos a fallar mientras estemos en este cuerpo. Pero abogado tenemos para con el Padre. Si realmente creemos en Dios y en su Hijo, tenemos la bendición de tener un intercesor en el trono celestial, delante del Padre. Cuando estemos en pruebas, no reneguemos. No pidamos, quítame esta prueba, sino digamos, dame fuerza, Señor, para pasar esto que tú has permitido. No que tú me pruebas, sino que tú lo permites para ver dónde está mi corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y Dios quiere ver dónde está tu corazón. Tu mente, tu pensamiento, tu sabiduría, tu entendimiento. ¿Dónde está? ¿En el mundo o con Dios? El Señor Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan hace una oración y en esa oración nos dice, le pide al Padre. ¿Qué le pide al Padre? Los versículos ahorita nos lo da, si es el 17. Dice, cuídalos en tu nombre. Yo los cuidaba en tu nombre, pero yo voy a tu lugar o tu morada. 17:12. A ver, adelante. Dice la palabra de Dios, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén. Yo los guardaba en tu nombre. Sigue adelante. Dice el 13, mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumpliendo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. ¿Hasta ahí? El 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así es. No, y vemos que desde antes el Señor ya ha orado por la iglesia, por los que han de creer en su palabra. Porque yo mi palabra ya se la di. De los que me diste, a ninguno perdí, sino al hijo de perdición. Yo espero, y no es alguna crítica, no es simplemente que la palabra de Dios nos dé el conocimiento y no seamos parte del hijo de perdición, sino parte de aquellos que están puestos como hijos de Dios. Yo ruego a Dios porque sea así y por cada creyente. Si hemos visto que la Biblia nos enseña que buscamos la inteligencia, como dice Proverbios 2:3, dice la palabra de Dios así, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Pidámosle a Dios si no tenemos sabiduría. Nosotros por sí solos no tenemos fuerzas para soportar las tentaciones. Hay tentaciones en el mundo que nos guían, nos llevan por otro lado. ¿Y quiénes son los que guían al ser humano en este mundo? Si él no se dispone a obedecer a Cristo, a Dios en sus mandatos y estatutos y buscarlo, y buscar la sabiduría y todo eso, ¿quién los guía? Es que soy cristiano y no puede ser poseído. Ciertamente tienes razón, pero sí puede ser manipulado e inducido a hacer lo que no debes. Por eso dice, ¿sabes qué? No ruego por lo del mundo, sino por esos que no son del mundo. Si eres hijo de Dios, tienes que estar consciente de que tu morada no es la tierra, no es este mundo.
sino el reino celestial. ¿Qué es lo que debemos ver? Que el mismo un rey sabio, un ser humano, pidió inteligencia, pidió sabiduría con fe y Dios le concedió, porque le pidió de corazón, con entendimiento, con sabiduría. ¿Qué es lo que debemos ver? Que Dios nos da todo lo que le pidamos. Sí, es que realmente creemos, le creemos a Él y creemos en su Hijo, no dudando. Porque si dudas, mira lo que dice el 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela. Ya lo vimos en adelante, ¿verdad? Del 5 en adelante. Demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente. Y no zaire o no dude, y le será dado. El 6, pero si pida en fe, no dudando. Y llegamos en el 6, no lo acaban. No dudando nada, porque que duda es semejante a la onda del mar, que es movido del viento y echado de una parte a otra. El 7, no piense pues el tal hombre que recibirá alguna cosa del Señor. El 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es lo que nos dice? No seamos inconstantes. Cuando le pidamos a Dios, tengamos la seguridad que Dios existe y que es galardonador de lo que lo buscan. ¿Qué es galardonador? Premiador. Nos da las peticiones de nuestro corazón. ¿Verdad? Espera en Jehová y Él hará y te dará las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios muestra su amor y su paciencia, porque paciente, Él ha pasado en su paciencia por alto todos nuestros pecados pasados. Y esos versículos ya los hemos visto. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, lo espiritual. Dice Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Dice orando y creyendo. A ver, mija, ahí en Marcos 11:24. Dice la palabra de Dios, por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y os vendrá, me faltó, y os vendrá. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que debe haber esa fe, que debe haber esa confianza en el Señor. Gozosos en las tribulaciones. ¿Por qué gozoso? ¿Cómo me puedo gozar en la tribulación? Sabiendo que estas tribulaciones son pasajeras, están moldeando mi carácter, según como dice allí Romanos 8:29, porque estamos siendo formados a la imagen de su Hijo, y eso duele. En Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que al que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. Si lo leemos en la versión que tiene Betsy, vamos a ver cómo nos lo dice, es algo similar, pero con diferente palabra, no que se diga otra cosa. Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Creemos realmente que somos cristianos, estamos fundamentados completamente en la palabra de Dios, tenemos esa certeza de que Dios nos oye, no que no nos oiga, aclarando, sino que nosotros tenemos que tener esa seguridad en nosotros mismos. Allí en 2 Corintios 5:13 nos dice algo muy importante que debemos entender. A ver. Dice la palabra de Dios, porque si lo que amamos es para Dios y si estamos en ceso es para vosotros. No era ese, era examinaos a vosotros mismos. 10:5 o algo así, no me acuerdo. 13:5. 13:5, perdón. ¿Qué dice? Examinaos a vosotros mismos y estéis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Si ya no sois reprobados. El versículo 7 dice, no piense pues tal hombre de Santiago, lo que estamos leyendo, 7, que recibirá alguna cosa del Señor.
Por eso es necesario que, como dice Santiago 4:8, acercaos pues a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestro corazón. ¿A qué dice en la versión? Esta es las Américas. 4:8 Sí, dice, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad los corazones. purificar vuestros corazones. Y vimos el 7 que dice, no penséis pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. ¿Por qué? Pero pide en fe, dice 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movido del viento y echado de una parte para otra. ¿Por qué esto? Porque debemos entender que para llegarnos a Dios debemos estar limpios. Isaías 1:6 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Todas estas enseñanzas es para entender, entendimiento, conocimiento. Es bueno que entendamos que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, que no pertenecemos al mundo. Aquellos que somos cristianos, que de veras creemos en Cristo, debemos tener la certeza de que cada vez que pedimos algo, Dios nos lo va a conceder, tener esa seguridad. Pero, antes que todo eso, debemos estar seguros nosotros mismos de que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por eso dice ahí en 2 Corintios 13:5, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos, si es que estáis en Cristo. No son versículos que yo he escrito o que alguien los escribió con un propósito. Tengo como 30 versículos aquí que puedo añadir todavía, pero se alargaría más. Lo importante es que entendamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Tu entendimiento, conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios, lo espiritual, te puede y nos puede llevar y nos lleva a la salvación de nuestras almas. La gente que ignora la palabra de Dios, porque eso es ignorancia, no conocer algo de que estamos hablando. Es como aquel que se pone a hablar sin saber qué está hablando, sin opinar, sin saber de qué estamos opinando. ¿De qué se trata? De Dios, su amor y su misericordia, de la salvación de las almas en Cristo Jesús. Toda la Biblia nos habla de lo mismo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que se acerca cree que hay Dios. Porque si no tenemos esa seguridad nosotros, entonces no tenemos nada. Los frutos del Espíritu se tienen que hacer presentes en nuestras vidas. De otra manera, pensémosla. No es para que nos pongamos a debatir o a criticar, es para estudiar la palabra de Dios. Es por eso que yo no hago caso de muchas veces las críticas, las opiniones. Todos tenemos derecho a pensar, a opinar, pero hay una cosa, la guía espiritual, que nos enseña que sin Cristo no somos nada. Todo lo puedo en Cristo, todo lo que es la voluntad de Dios. Si seguimos la voluntad de Dios, guardamos su palabra y la hacemos en nuestra vida. De otra manera, podemos darnos cuenta que no hemos nacido de nuevo, que ha sido nada más una emoción, un sentimiento y una remojada en la pila del bautismo. Hay muchas decisiones, pero pocas conversiones. Es necesario que atendamos lo espiritual, que lo eterno, esto temporal aquí en la tierra, no dura mucho. No dura mucho. Pues es necesario la advertencia, y más en estos tiempos, viendo que la venida del Señor Jesucristo está cerca. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que estar atentos? En la palabra de Dios. ¿Vamos a dejar de trabajar por eso? No, porque dice la palabra que el que no trabaja, que no coma. No vamos a encerrar la casa para no salir y no nos vea nada y no pecar. No, porque como que estamos en pecado. Es obedecer la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Practicarla, predicarla, enseñarla, pero más que todo practicarla en nuestras vidas. Practicar aquello que predicamos es necesario para el creyente.
Que el Señor me los bendiga. Gracias por su atención. Gracias por todo y espero que hayan recibido bendición. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, tu amor, tu misericordia. Bendice a los oyentes, donde quiera que se encuentren, sea de mañana, sea de tarde, sea de noche, donde quiera que estén. Que tu palabra siga corriendo, Señor. Ponemos todo en tus santas manos. Perdona nuestros pecados. Te pedimos por los misioneros, por nuestros hermanos en Cristo, por estas iglesias que están todavía predicando tu palabra, enseñando. Te pedimos por este gobierno de este país. Ilumínalo, fortalécelo y llévalo adelante, porque cada día se descompone más este mundo, Señor. Protégenos y guárdanos de todo mal, Señor. Bendice a tus siervos, misioneros, predicadores, pastores, misioneros. Sé con ellos, tu pueblo de Israel, Señor. Bendice a tu casa de oración y a mis hermanos, donde quiera que se encuentren. En Cristo Jesús, en perdón de sus pecados. Amén.